Bueno, vamos a trabajar hoy con lo que sería el cálculo de derivadas a través de la aplicación de la tabla. Recuerden que la tabla de derivadas que hemos compartido fue construida en base de aplicar la definición, es decir, el límite, a distintos tipos de funciones genéricas. Y entonces se tabulan los resultados para agilizar lo que es la determinación de la derivada. Bueno, vamos a recordar antes de empezar a trabajar algunos conceptos importantes. Primero, la derivada de una función en un punto permite determinar la pendiente de la recta tangente a la curva por un punto de la misma. El valor de dicha pendiente te informa sobre si la función viene creciendo o decreciendo en ese punto, porque siempre podemos asociar el valor numérico y signo de la pendiente con el comportamiento de la función en sí. Ustedes recuerden que para que una función tenga recta tangente a la curva positiva, con pendiente positiva, la función viene a tener que estar creciendo en ese interín, en ese tramo, de manera tal que la recta tangente a la curva quede abriendo con la horizontal un ángulo entre 0 y 90 grados. Por el contrario, si en un tramo la función viene decreciendo, vamos a poder observar que si trazamos las rectas tangentes a la curva por esos puntos, la pendiente de dicha recta queda negativa, porque esas rectas tangentes terminan abriendo un ángulo de inclinación con la horizontal comprendido entre 90 y 180 grados. Así que es bueno tener presente que hay un vínculo entre el signo de la derivada de la función en un punto y su comportamiento en cuanto a si viene creciendo o decreciendo. Del mismo modo, observen que por aquellos puntos donde la recta tangente a la curva es horizontal, o sea, la pendiente es nula, la función no crece ni decrece en ese instante. Bueno, la comparación de módulos dependientes de rectas tangentes te permite determinar además la rapidez con la que se está dando ese cambio en un instante dado. Vale decir que si por dos puntos de la curva la recta tangente a la curva tiene pendiente positiva, ¿tá? En ambos puntos la función viene creciendo. Pero si quiero comparar la rapidez con la que viene creciendo en ese instante, simplemente comparan los módulos de esas dos rectas tangentes. De este modo, aquella recta tangente de mayor módulo corresponde a una rapidez mayor de cambio que está teniendo lugar en ese punto. ¿Cómo calculo la derivada entonces de la función en un punto? Ya habíamos visto que lo podemos hacer a través de una fórmula, a través de un límite, y habíamos visto la posibilidad de utilizar distintas fórmulas según cómo anotáramos las coordenadas del punto final en ese barrido o lectura que hacíamos. Dos de las opciones son las que están presentes aquí en este recuadro celeste y son quizás las más utilizadas. Ahora, uno puede aplicar estas, digamos, definiciones a distintos tipos de funciones y determinar lo que nosotros llamamos la función derivada genérica. Esas reglas fueron tabuladas, esta es una de las posibles tablas a utilizar a la hora de trabajar en la determinación de derivadas. Habían otras, acuérdense que hablamos incluso de hasta un manual de fórmulas matemáticas que es comúnmente utilizado en la Facultad de Ingeniería, el Bronsted, que llega a tener tabuladas hasta más de 500 derivadas de funciones. Acá no tenemos tanto, obviamente, y nos vamos a poder ingeniar también para utilizar esta tabla en, entonces, el cálculo de la derivada de una función. Otra pequeña cosita a recordar. Ustedes recuerden cuál es la diferencia entre la función derivada y la derivada en un punto. La derivada en un punto mide la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto.
Ustedes, lo hablamos en oportunidades anteriores, tenían que, si había que calcular la pendiente de la recta tangente a la curva por varios puntos de la curva, en lugar de calcular en cada uno de ellos el límite entonces que acabamos de pasar, uno de estos dos, según el que quieran utilizar, podíamos determinar lo que yo llamaba la función derivada. La función derivada lo que permitía era obtener una expresión general que permitía calcular la pendiente de la recta tangente a la curva por cualquier punto de una curva. ¿Tá? Y la ventaja que tenía entonces era que vos calculabas un solo límite, porque se calcula a través de un límite también, y luego simplemente la expresión final que resultaba, generalmente dependiendo de X, reemplazabas por la abscisa del punto en el cual buscabas la recta tangente y te ahorrabas de calcular varios límites. Ustedes hoy o mañana podrán optar por el camino que deseen, tienen que saber que hay varias opciones y bueno, a veces hay que tomar unos minutos para pensar en detalle cuál sería el camino más adecuado que me conduzca a corto plazo a la respuesta de lo que busco. Bueno, aquí entonces, tabla de derivadas para empezar a trabajar en el cálculo de derivadas. Recuerden que la tabla consta de un encabezado donde tenemos las reglas para derivar las operaciones fundamentales, suma, producto, cociente, y luego aparece dividida en dos. Lo que ustedes ven en pantalla a la izquierda corresponde a la derivada de lo que voy a llamar funciones simples. Para utilizar esta primer parte, ustedes tienen que tener una función escrita tal cual como lo ves aquí, en el lado más izquierdo de la pantalla. Y luego tenemos en la otra mitad lo que yo llamo funciones compuestas para aplicar estas reglas que son entonces perfectamente demostrables. Ustedes simplemente lo que tienen que recordar es que el U o la V que puedan llegar a aparecer de este lado, hoy o mañana su lugar puede estar ocupado por cualquier tipo de función. El K, por otro lado, que aparece en esta tabla, representa un número real. El A, que aparece por aquí, representa un número real positivo. Y bueno, vamos a ir viendo cómo manejamos las distintas reglas. Bueno, veamos esta primer presentación. Me piden calcular la derivada de esa función mediante el uso de tablas. Recuerden que pueden calcular la función derivada mediante el límite correspondiente. Bueno, vamos a por tablas. Cuando ustedes quieren derivar una función mediante tabla, lo que necesitan es saber cuál es la operación fundamental que rige el ejercicio. ¿Por qué? Porque eso me va a dar pie para saber cómo arranco a derivar esa expresión. ¿Y cómo deciden ustedes cuál es la operación fundamental que gobierna el ejercicio? Bueno, simplemente pensando, si tuviera que leerle esta función a alguien que no la ve, ¿cómo debería leérsela? Y si yo pienso en cómo leer esta expresión a alguien que no la está viendo, la miro y se me ocurre pensar, ¿es el producto de dos factores? Entonces, acabás de pensar en leerla como un producto. Ergo, la operación fundamental para ti es el producto. Y si vos vas a el encabezado de la tabla, te vas a encontrar con que la regla para derivar un producto, un U por B, primero deriva el U y lo multiplica por B, y a eso le suma el U como estaba, multiplicado por la derivada de B. Bueno, volviendo a nuestro caso, yo tomaría todo esto como el U y todo esto como el B. Así que según la regla que tenemos aquí, tú tenés que hacer la derivada del U por el B como estaba.
y sumarle el u como estaba por la derivada del b. Bien, ahora pensemos en cómo derivar cada uno de estos paquetes. Para derivar este que está acá, olvídense momentáneamente de todo el resto del ejercicio. Concentrémonos solo en él. Y nuevamente voy a decidir cuál es la operación que lo gobierna. Si yo pienso en cómo leo esa expresión a un tercero que no la vea, bueno, yo pensaría que es el cociente de, y entonces, si la operación fundamental aquí es el cociente, vas a pensar en cuál es la regla para derivar un cociente. ¿Tá? Yo tendría el 3x más 5 en el lugar del u y en el lugar de la b una x. Bueno, según la regla, derivo el primero, lo multiplico por el segundo y le quito el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. O sea, haríamos la derivada del 3x más 5, lo multiplicaríamos por x y le quitaríamos el numerador multiplicado por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Ven que no me apuro, uso paréntesis auxiliares, ¿tá? Y voy desarrollando lo que tengo planteado. Todo eso quedaría multiplicado por la exponencial y ahora voy al otro término, donde la racional la copio como está y me aboco a derivar este paquete. Pero ¿cómo lo voy a tratar? Bueno, piensen cómo lo leen. Esto es un e al algo. Según la tabla, columna que tienen más a la derecha en la pantalla, que es la de funciones compuestas, ustedes pueden buscar y se van a encontrar por aquí, acá exactamente, que cuando ustedes tienen que derivar un e a la u, dejan el e a la u quieto y lo multiplican por el u'. O sea que en mi caso, en el lugar de la u tendrías un x más 1, así que hay que dejar ese e a la u quieto, lo copié, y lo multiplico por la derivada del exponente, que sería el u. Bien, sigo, de a poco. Vamos ahora a tener que derivar esto que está acá. Olvídense del resto del ejercicio. ¿Qué es esto ante todo? ¿O cómo lo leo? Bueno, esto es una suma. Así que voy a pensar en la regla para derivar una suma y me voy a encontrar con que para derivar una suma hay que derivar cada término. O sea, es la derivada del 3x y la derivada del 5. Pero la derivada del 3x, ¿tá? La derivada de k por x es k. O sea que la derivada de esto es 3 y la derivada de una constante es 0. Ergo, la derivada de todo esto se reduce a un 3. Luego copié esta x, copié el menos, el 3x más 5. ¿Y cuál es la derivada de la x? Columna que tengo en pantalla más a la izquierda, ¿sí? Segundo renglón, la derivada del x es 1. Dejo el denominador como está, copio la exponencial, copio la racional, copio la exponencial y aún me restaba hacer la derivada de esto. ¿Pero qué es esto? Otra vez, es la derivada de una suma. Así que hay que hacer la derivada de cada término. La derivada de la x acabamos de ver que es 1 y la derivada de una constante es 0. Ya no tengo más comitas para derivar. Entonces, simplemente voy a empezar a trabajar en la expresión, voy a deshacerme de los paréntesis auxiliares y voy a tratar de reducirla. Bueno, acá se me ocurre que me voy a deshacer de los paréntesis auxiliares que están en ese numerador, por eso queda 3x menos 3x menos 5, y abajo tengo el x2. La exponencial como está, la racional como está, la exponencial como está, y esto que habíamos discutido, esto que está acá. Bueno, te va quedando esto en el primer término de la expresión y esto en el de la segunda. Vamos a tomar como consigna que la expresión final de la derivada tiene que quedar reducida a su mínima expresión. Ello implica que si vemos que la expresión de la derivada, como acá, consta de varios términos,
no la dejen hasta chequear que no pueda factoriarse. Es decir, una de las reglas que comúnmente pueden emplear para factoriar expresiones es sacar de ellas factor común. Observen que los dos términos de esta expresión tienen en común la exponencial. Entonces yo voy a sacar de factor común esa exponencial. Lo pueden sacar de factor común escribiéndolo adelante del todo o al fin del paréntesis como hice yo. Entonces, si vos sacás la exponencial de acá, a este primer término le dejás el menos 5 sobre x2. Luego viene un más. Si vos de este segundo término sacás la exponencial de factor común, entonces le dejaste la racional homográfica. Ahora, voy a llevar a común denominador acá adentro, mi común denominador, que no es otro más que el mínimo común múltiplo entre x2 y x, es x2. x2 dividido x2, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba. Después viene un más, y el x2 dividido x, x. Así que cada uno de estos términos se multiplica por x, y me queda así. Voy a ordenar, acá en este numerador quedó una función cuadrática, primero escribo el término de segundo grado, luego el de x, luego el independiente, debajo copio el x2, y por último la exponencial. Y bueno, y como decíamos acá en la nota, la expresión de la derivada siempre tiene que quedar reducida en lo posible a un solo término. Y entonces es generalmente común el que tengan que recurrir a la estrategia de sacar un factor común de repente para conseguir el objetivo de dejar la expresión factoriada. Bueno, vayamos a otra propuesta. Ahora tenemos una función que es una mezcla entre una racional homográfica y una logarítmica. F de x igual 4x menos 9 sobre x menos logaritmo neperiano del 2x sobre x más 2. Este tipo de función es muy común que sea el formato de función con la que más adelante nos vamos a encontrar cuando me pidan hacer un estudio completo de la función. Entonces vamos a prestar fundamental atención para ver cómo vamos realizando la derivada de esta expresión. Me piden hacer la derivada mediante el uso de tablas. Por supuesto que si aplico acá la definición, podríamos llegar exactamente al mismo resultado, pero probablemente el cuenterío termine siendo más engorroso de lo que vamos a ver ahora. Bueno, muy bien. Para empezar, primer paso, ¿cuál es la operación que gobierna este ejercicio? ¿Por qué? Yo debo decidir cómo arranco a derivar. Pienso cómo le leería este ejercicio a alguien que no lo ve, y lo primero que observo es que la operación fundamental acá es una resta. Recuerden que la resta es como si fuera una suma, la suma del opuesto. Bueno, si nosotros vamos a pensar cuál es la regla para derivar una suma, recuerden que había que derivar cada uno de los términos. Entonces yo debería derivar esto que está acá, que en principio lo coloqué dentro de un paréntesis auxiliar, y a eso le quito lo que sería la derivada del segundo término. Ahora nos vamos a concentrar en cada uno de ellos. Bien, pensemos primero en este que está acá. Olvídense de esto del ejercicio. Bueno, si yo tengo que leerle esto a alguien que no lo ve, ¿cómo lo leen? Como un cociente. Esto ante todo es un cociente. Entonces piensen, ¿cuál es la regla para derivar el cociente? Derivada del primero por el segundo, menos primero por derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Y la aplico. Tú tenés en el lugar de la U un 4x menos 9 y en el lugar de la B una x. Así que es derivada del primero por el segundo menos primero derivada del segundo, segundo al cuadrado. ¿Sí? Mientras tanto, este otro hay que pensar cómo lo puedo leer, y si yo lo fuera a leer a alguien que no lo ve, eso ante todo es el logaritmo de un u. Y después le explico qué es el u. Pero ante todo es el logaritmo de algo.
Y si vos vas al margen inferior de tu tabla, te vas a encontrar con que si vos tenés un logaritmo de u, no importa quién sea u, que en este caso es 2x sobre x más 2, la derivada es 1 sobre u por u'. O sea que en mi caso, esto está en el lugar de la u, así que hago 1 sobre u por u'. Bien, sigo. Acá me encuentro con que hay que derivar una resta. Ya dijimos que es la derivada de cada término, o sea que sería la derivada del 4x, es un k por x, la derivada es k, o sea que la derivada de 4x es solamente 4. Después, la derivada de la constante, recuerden que si tienen una constante, la derivada es 0. Luego copié la x como está, copié el menos, acá tengo un 4x menos 9, y acá la derivada de la x, que era 1. Bien, ahora acá tengo un 1 sobre u, y tengo que derivar esto. Lo voy a colocar dentro de un paréntesis curvo auxiliar, acá falta cerrar, y sería derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Estoy utilizando la regla para derivar un cociente, que es exactamente la misma que habíamos visto acá más arriba. Bueno, acá no tenés más comitas, o sea que ya terminaste de derivar, simplemente te resta ir reduciendo esa expresión, o sea que acá quedó 4 por x, y acá tengo un signo de menos delante de un paréntesis, multiplicarlo por 1 había sido lo mismo, que le cambiará el signo a todo lo que estaba dentro. ¿Tá? Ya se visualiza una simplificación, y el x2 lo copias. Luego acá pienso ya en que en realidad este 1 lo puedo transformar en fracción poniéndole denominador 1, y entonces esto después lo voy a ver como un cociente de 2 fracciones. Hay una regla para dividir fracciones que veremos más adelante. Y bueno, acá terminar de derivar, la derivada de un k por x, dijiste que era k, luego viene este x más 2, luego viene un signo de menos, después tenemos el 2x como está, y la derivada del x más 2, que como es una suma es la derivada de la x, que es 1, y la derivada del 2, que es 0. Por eso ya noté lo que me da 1. Y bueno, no hay más comitas tampoco aquí, resta, digamos, reducir o tratar de reordenar esta expresión. Ahora, lo que decíamos acá, al poner el denominador 1, esto lo visualizo como un cociente de fracciones. Para dividir fracciones, recuerden que la primera fracción la copio como está, y en lugar de dividir, multiplico por la segunda fracción invertida. O sea que pasaría este x más 2 para arriba, y el 2x queda abajo. Mientras tanto aquí me deshice de los paréntesis auxiliares, y ahora veo un x más 2 que multiplica en el numerador de esta expresión con uno de los dos que tengo multiplicando abajo. Así que dejaste un 9x2 en el primer término, el menos como decíamos, y acá te queda simplemente un 4 arriba, y abajo el 2x por el otro x más 2. Como la expresión de la derivada hay que tratar de reducirla lo más que podamos, en principio a un solo término, voy a pensar en llevar esto a común denominador. Recuerden que el común denominador no es otro más que el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores en juego. Y el mínimo común múltiplo entre polinomios venía dado por el producto de todos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces, cuando busquen cuál es el común denominador acá, bueno, apareció el factor numérico 2, después acá hay una x, acá hay un x a la 2, como va con el mayor exponente pongo x2, y luego el x más 2. El procedimiento es como siempre, mi común denominador se divide por el denominador que tengo, y el resultado es por lo que multiplicas lo que está arriba. Así que todo esto dividido x2 me da que el 9 se multiplicará por el 2 y por el x más 2. Por eso queda 18 por x más 2. Viene un menos. Mi común denominador
dividido esto te da x, así que lo que está arriba por x. Hice cuentas en ese numerador, reduje términos semejantes, y bueno, la expresión de la derivada reducida podría quedar acá, o incluso, si tú sacas un 2 de factor común arriba, saco el 2 de acá, queda un 7x. Saco el 2 de acá, queda un 18. La ventaja de poder reducir este 2 que multiplica arriba con 1 que lo hace abajo, y aquí tenemos la expresión de nuestra función derivada, entonces sí, reducida a su mínima expresión. Veamos por último esta situación. Me piden hallar la función derivada y la función de partida es raíz cuadrada de x2 menos 3x más 5. Una función irracional. Como siempre, para empezar a derivar, debo decidir cuál es la operación fundamental que gobierna el ejercicio. Y si yo fuera a leerle a alguien esta función, yo se la leería como la raíz cuadrada de, entonces vos vas a buscar en la tabla columna de funciones compuestas, y si la función a derivar es la raíz cuadrada de algo, no importa quién sea ese algo, la regla te dice que para derivar es 1 sobre un 2 por raíz de u y todo por u'. Fíjense que ustedes tendrían el x2 menos 3x en el lugar de la u. Así que sería 1 sobre 2 por la raíz de u por u'. ¿Y cómo voy a derivar esto? Olvídense del resto del ejercicio. Bueno, esto ante todo es una suma o resta de términos. Quiere decir que si pienso en la regla para derivar una suma, es la derivada de cada término. O sea que deberías hacer la derivada del x2, la derivada del 3x, la derivada del 5. Pero la derivada del x2, que es un x a la n, pasaba la n para adelante y la x quedaba elevado a un exponente una unidad menor. O sea que sería el 2 para adelante y la x a la 1. Después, la derivada de un k por x, que es k, acá es un 3, puse un 5, pero es un 3, y la derivada del 5, que es 0. Esto es un 3, cuidado que esto era un 3. Bueno, y entonces te quedó esto en el numerador, acá es 2x menos 3, vuelvo a repetir, y abajo esto que está aquí. Y ahí tendríamos la función derivada correspondiente.